a quienes se unieron inicialmente que pues estamos muy contentas de verles y que este curso está caracterizado por su enorme puntualidad, entonces queríamos agradecerles por eso, porque nos permite pues utilizar el tiempo de la mejor manera, ¿no? Un poco para comenzar, bueno, hoy vamos para darles la recapitulación de dónde venimos. Hicimos el ejercicio de documentación con la idea de documentar precisamente un caso, una situación que nos puede ayudar a identificar una vía estratégica para avanzar en temas de derechos sexuales y reproductivos. En el módulo de esta semana vamos a concentrarnos en una herramienta que se llama mapeos, que nosotros denominamos mapeos. Quienes hacemos litigio estratégico denominamos mapeos y que vamos a hablar de pues principalmente dos tipos de mapeos. Uno que es el mapeo legal más jurídico, para quienes son abogados y abogadas usualmente es el más fácil de hacer, y uno que se llama el mapeo de figuras o actores, que tiene que ver con las personas que pueden ser relevantes para nuestra estrategia. Y ello incluye no solamente, digamos, personal del Estado, digamos, como del Ejecutivo o Legislativo, también depende de nuestra estrategia, obviamente, digamos, a quienes tenemos que identificar como personas influyentes, pero también en muchos casos cuando se hace el litigio estratégico incluye los jueces y las juezas que van a oír nuestro caso. Bueno, con esa pequeña introducción vamos a iniciar. Les voy a pedir en el chat que por favor me mencionen alguna ventaja o más bien alguna razón por la cual hay que documentar bien. Esto, como ya saben, es un tema tanto de asistencia como de conexión con lo que vimos la semana pasada. Y voy a comenzar, hoy vamos a comenzar con una parte magistral, así como hicimos la semana pasada, hablando de las herramientas y poniéndolas en práctica a través de la experiencia que ha tenido el movimiento feminista en el Ecuador, las organizaciones de mujeres en el Ecuador, para avanzar en la despenalización del aborto en causal violación para todas las mujeres, acceso para todas las mujeres y personas gestantes en esa causal. Y bueno, Ana ya nos contará más a profundidad, pero es cómo se pone en práctica todo esto teórico en una experiencia concreta, y ya mañana vamos a realizar los ejercicios para, digamos, intentar aprender a usar estas herramientas. Vamos a comenzar entonces, voy a presentar aquí, voy a hacer la presentación. No olviden por favor poner en el chat una razón por la cual hay que documentar bien una situación o caso. Acuérdense que esto es para llevar también la asistencia y ver si estamos todos y todas conectadas en la misma línea. Vamos a comenzar aquí. Ok. Entonces, vamos a hablar primero de los mapeos. Y, a ver, voy a compartir pantalla. Okay. Entonces, ¿qué son, o más bien, quiero conectar con una cosa que mencionamos la semana pasada? Cuando uno inicia el diseño de una estrategia, inicia en un contexto determinado. Los mapeos tienen el objetivo efectivamente de conocer ese contexto y conocerlo a profundidad, de modo tal que nosotras y nosotros no nos guiemos por las apariencias de lo que creemos que es el contexto, sino por la mayor información ajustada al momento en que estamos viviendo. O sea, que sea un mapeo, una identificación, un conocimiento del contexto, más allá como de lo que cotidianamente hacemos, sino más bien una identificación de los elementos que están en ese contexto en relación con la idea estratégica que queremos avanzar. Les mencionaba precisamente que, digamos, cuando uno se va a acampar o se va de paseo o de viaje, pues no se prepara de igual manera para ir al desierto que para ir a la selva, digamos, tropical. Y en ese sentido, la idea de los mapeos es que precisamente nos van a dar la información sobre los factores, los elementos, las condiciones políticas y jurídicas que nos van a permitir usar diferentes mensajes y diferentes tácticas para que nuestra estrategia sea exitosa.
Entonces, vamos a comenzar con la primera parte, que es un mapeo jurídico, o un mapeo legal, más bien. No, yo prefiero llamarlo jurídico realmente porque es más abarcativo. Tenemos, porque, aquí me refiero a que cuando hablamos de un mapeo jurídico, se refiere a los diferentes, digamos, normas, disposiciones que tienen que ver con nuestro tema que queremos avanzar. Y es jurídico porque no solamente se restringe a las leyes, en sentido como, digamos, formal o el sentido tradicional, como las conocemos las leyes emitidas por el Congreso, sino todo tipo de regulaciones y decisiones jurídicas, incluidas las judiciales, que pueden tener un impacto en nuestro tema. Entonces, para empezar nuestro mapeo, es necesario como abordar diferentes áreas del derecho. Por un lado, el derecho constitucional, y allí es muy importante que entendamos muy bien cuál es el rol, cuál es la postura, la posición que tienen los derechos humanos en la Constitución, cómo se relacionan esos derechos humanos que están reconocidos en tratados internacionales con, derecho internacional, cómo se relacionan estos tratados de derechos humanos con el ordenamiento interno y si hay cláusulas de bloque de constitucionalidad, si se entiende que hay un bloque de constitucionalidad, si lo que se entiende es que los jueces, las juezas hacen un control de convencionalidad difuso, independiente del bloque de constitucionalidad, si se requieren ciertos procedimientos para que un tratado o una convención internacional sea incorporada a nuestro derecho, además de la ratificación, por ejemplo, que se regule específicamente a través de un determinado tipo de ley, etc. Por otro lado, pensar también, digamos, cuál es la posición, identificar cuál es la posición jurídica del derecho internacional en nuestro ordenamiento. Hay ordenamientos donde, por ejemplo, el derecho internacional tiene el mismo rango a través del bloque constitucional que el derecho constitucional, se entiende como un conjunto de disposiciones jurídicas, un conjunto, un marco normativo, digamos, completo, que no se contradicen. Hay otros ordenamientos donde el derecho constitucional se considera superior a los tratados internacionales y en ese sentido, por ejemplo, si las cláusulas del derecho internacional entran en contradicción con lo que se entiende que es un derecho a nivel constitucional, pues prevalece la interpretación del derecho constitucional. Todas estas preguntas es necesario hacérselas y bueno, para eso estamos varias abogadas y abogados, digamos, aquí presentes, pero eso no quiere decir que necesariamente un mapeo jurídico lo tenga que hacer un abogado o abogada. Claro que va a ser mucho más fácil para un abogado o abogada, pero digamos, estas herramientas también, la idea es que ustedes entiendan por qué es necesario entender este tipo de la configuración normativa para avanzar en una estrategia. ¿Qué pronunciamiento se ha hecho sobre el país o qué pronunciamientos aplican al país de parte de organismos que monitorean el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos? Los tratados del Sistema Universal, por ejemplo, emiten tanto observaciones generales, por ejemplo, el Comité de ESC tiene una observación general sobre derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, y por ejemplo, también hay pronunciamientos específicos para el país, ¿no? El Comité de ESC en su visita a, no sé, puede ser México, hizo los siguientes pronunciamientos en torno a la salud sexual y reproductiva de las personas. Este tipo de información, toda es relevante, entender, digamos, cómo se relacionan estos dos ámbitos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace esta identificación de cómo se relaciona el derecho internacional con el constitucional y qué dice el derecho internacional en torno al tema que estamos verificando? Por un lado, pues hay que verificar las observaciones generales de los comités, hay que verificar las observaciones de los países. En el caso del sistema interamericano hay que revisar los informes de la Comisión Interamericana, las relatorías que sean, digamos, pertinentes para nuestro tema y, por supuesto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y como un segundo, como gran conjunto de revisiones, hay que ver qué ha hecho el máximo tribunal, qué ha dicho el máximo tribunal de nuestro contexto, de nuestro país, sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho constitucional, cómo se relaciona. La Suprema Corte en México,
la Corte Constitucional en Colombia, el Tribunal Constitucional en Ecuador, etc. Pero además de eso hay que estar muy pendientes de que hay otras cortes y jueces que, si bien no son los intérpretes últimos de la Constitución, muchas veces interpretan, ¿no? Interpretan los alcances de ciertos derechos en nuestro ámbito, y en ese sentido es importante como tener presente eso. En segundo lugar, pues el derecho constitucional. Obviamente esto es un clásico, o sea, hay que saber qué dice el derecho constitucional de nuestro país sobre el tema que vamos a avanzar, sobre el tema del derecho a la educación, por ejemplo, si vamos a avanzar en temas de educación sexual integral, sobre el tema de salud, si vamos a hablar de anticonceptivos, sobre el tema de la dignidad humana, si vamos a hablar también, por ejemplo, de violencia sexual, sobre el tema de embarazo, bueno, sobre el tema de derechos de niñas y adolescentes, en el caso que quisiéramos avanzar un tema de restricciones o de cambios para lograr menos embarazos en adolescentes. Por un lado, hay que verificar también si en nuestro contexto constitucional hay cláusulas enunciativas o de remisión a derechos, es decir, si de alguna manera el catálogo de derechos de nuestra Constitución está cerrado, o si se entiende que puede ser complementado por otros derechos que de pronto no están reconocidos explícitamente en nuestra Constitución, y cuáles serían las fuentes de esos otros derechos. Desarrollo del derecho a la salud, digamos que ha dicho tanto la Constitución en esa materia como el intérprete, la Corte Intérprete de la Constitución, que se ha dicho sobre violencia contra la mujer, bueno, y violencia contra grupos en situación de discriminación también acá es muy importante. Como hablábamos al inicio de este curso, no solamente, digamos, las mujeres sufren discriminación por ser mujeres, sino que también allí se acumulan una serie de factores en relación con, por ejemplo, la pertenencia étnica, el estatus migratorio, etc. Entonces, digamos, como todas estas características que se ha dicho sobre grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, es importante también rastrearlo. El desarrollo sobre los mecanismos de protección constitucional. ¿Cuáles son los mecanismos que existen en nuestros contextos? Hay algunos lugares donde hay mecanismos específicos de protección de derechos, como la tutela, el amparo. Hay otros donde, digamos, estos no están tan desarrollados y, por ejemplo, se habla de habeas corpus que están más dirigidos al tema de la libertad personal. Hay otros donde se pueden utilizar, por ejemplo, acciones colectivas o acciones de clase, acciones grupales para avanzar en temas de derechos. Y también, por supuesto, están las restricciones y la reglamentación en torno a los mecanismos sobre cómo puedo desafiar la constitucionalidad de una ley que puede ser inconstitucional, ¿no? Si se requiere que efectivamente sea un cuerpo en específico del Estado, un número o porcentaje de diputados, diputadas, si puede ser cualquier persona en calidad de ciudadano o ciudadana quien puede interponer una demanda de este tipo. Otros derechos no reconocidos en la Constitución, ¿dónde están? En algunos ordenamientos, algunas leyes, no Constitución, sino leyes, directamente reconocen otro tipo de derechos. ¿Cuáles son estos derechos y cómo conectan con el tema que queremos avanzar? Hay control difuso o un control concentrado de constitucionalidad. Control difuso quiere decir, para quienes no son abogadas y abogados, que cualquier juez de la República, de la Nación, puede, digamos, dar una interpretación en torno a si una determinada norma debe ser aplicada o no por ser inconstitucional. O concentrado, como en el caso de donde los tribunales constitucionales hacen solamente un tribunal constitucional o una corte constitucional o una Suprema Corte, tiene la competencia única para pronunciarse en la materia. ¿Cómo se aplica la excepción de inconstitucionalidad? Si es posible aplicar una excepción de inconstitucionalidad, si no soy jueza, sino un funcionario o una funcionaria pública, si tengo el derecho a decir que no voy a aplicar una norma específica porque considero que es inconstitucional. Por ejemplo, una norma, digamos, de salud que diga que no le puedo dar servicios de salud sexual y reproductiva integrales a personas que no tienen estatus migratorio regular. Eso sería pues una ley discriminatoria y por lo tanto la pregunta sería si la persona, el funcionario o la funcionaria que se le presenta a una persona migrante a pedir servicios de salud sexual y reproductiva
podría invocar la excepción de inconstitucionalidad porque esa ley o esa regulación es discriminatoria. Y cómo opera la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad. Quiero conectar aquí con una cosa que está en el módulo, en la plataforma, que es el tema de requisitos de procedibilidad para presentar una demanda ante el sistema. Si mi estrategia efectivamente es de litigio, pero además es de litigio internacional regional, pues lo tengo que saber cómo opera el mecanismo de admisibilidad de las peticiones ante el sistema interamericano. Es la razón por la cual esa parte del aula virtual, ese contenido del aula virtual, está en este momento en el módulo 3, porque si queremos avanzar en una estrategia precisamente a lo regional, pues tenemos que saber cuáles son los requisitos de admisibilidad frente al sistema interamericano. En ese sentido, cómo opera el mecanismo de acceso a la justicia en estos casos, pero digamos ya no a nivel doméstico, sino a nivel regional. Entonces los invito a que le echen una revisada muy, digamos, con mucha profundidad, con tranquilidad, para que vean, digamos, si en su caso si en su caso necesitan, digamos, de esa información, pero digamos también por información general, cómo podrían hacer uso del sistema. Vías distintas a las constitucionales, y aquí es muy importante porque tradicionalmente cuando se litiga, se hace litigio estratégico para el avance de los derechos humanos y la garantía de derechos humanos, digamos lo que la persona litigante o el grupo litigante piensa es pues automáticamente o el mecanismo de amparo, tutela que pueda existir en nuestro contexto o la acción de inconstitucionalidad si es que pues, está a nuestro alcance. Pero hay muchos más procedimientos que también podrían ser usados para avanzar en temas de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, procedimientos administrativos judiciales, si en nuestro ordenamiento, no judiciales, perdón, si en nuestro ordenamiento hay, por ejemplo, una entidad que se encarga de vigilar la conducta de todos los funcionarios y las funcionarias públicas o por sectores, digamos, por ejemplo, del sector salud o del sector justicia, etcétera. ¿Cómo podemos utilizar el derecho disciplinario, por ejemplo, para que haya sanciones disciplinarias contra funcionarios y funcionarias que, digamos, han omitido sus deberes, por ejemplo, de protección o de garantía de los derechos sexuales y reproductivos? La vigilancia, el organismo de vigilancia, prestación de servicios de salud, si allí hay procedimientos, por ejemplo, para interponer quejas sobre mala calidad del servicio, sobre, por ejemplo, discriminación en el trato, sobre maltrato en los servicios de salud, temas de, por ejemplo, frente a temas de identidad de género, el reconocimiento del nombre y también del sexo con que se quiere aparecer en los documentos de identificación, entonces cuáles son los procedimientos de registro civil, procedimientos ante entes regulatorios, entes que se encargan, por ejemplo, de establecer cuáles son las reglas de protección al consumidora, y en este caso sí, por ejemplo, aplicarían para pacientes o usuarias del sistema de salud. Cuerpos de vigilancia ética, en nuestro caso para la salud sexual y reproductiva son importantes, si existen esos mecanismos para hacer denuncias de mala conducta ética, de mala praxis, pero digamos más desde el punto de vista de lo ético y de la sanción por el propio gremio. Del trabajador o trabajadora de quien pertenece a ese gremio. Por ejemplo, lo que hablábamos en alguna de las sesiones, creo que fue en la documentación, precisamente acerca de, por ejemplo, cómo algunos psicólogos y psicólogas emiten conceptos que no se basan en conocimientos científicos, sino en presunciones, y que tienen un impacto, por ejemplo, en casos de niñas y niños que son víctimas de violencia en sus hogares o que juegan, digamos que se prestan para fortalecer la postura del agresor y de esa manera facilitar que el agresor de una mujer, por ejemplo, en violencia doméstica, pueda tener acceso a visitas y a visitas y espacio en solitario con niños y niñas, y esto pueda llevar, pues, digamos, a un desenlace como de maltrato contra ellos y ellas, o incluso, pues, de su asesinato. Acciones administrativas, y allí estamos hablando, pues, si en nuestro contexto existen acciones dirigidas específicamente para demandar al Estado por su indebida conducta en torno a la prestación de servicios
o por la mala regulación o por actos administrativos que son contrarios a la garantía de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, protocolos de atención a víctimas de violencia sexual emitidos, por ejemplo, por ministerios de salud, que no corresponden a los criterios de igualdad, no discriminación, o que excluyen ciertos servicios sin una explicación concreta de por qué se está haciendo esa exclusión. Entonces, digamos allí cómo operarían los mecanismos judiciales administrativos para poder sacar del ordenamiento ese protocolo o para que se deje de aplicar. Acciones civiles, si por ejemplo tenemos casos de personal de, por ejemplo, una clínica privada que inaplicó el marco normativo sobre acceso a interrupción voluntaria del embarazo o ejerció violencia contra una persona en un ámbito de ginecobstetricia. Tipos penales relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, pues digamos que usualmente y desafortunadamente muchos de los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo penalizados en varios contextos, entonces no solamente en temas de aborto, sino pues en otros temas, como por ejemplo de identidad de género, muchas veces persisten tipos penales que discriminan incluso dentro del tipo. Entonces el ejemplo de Ecuador, donde el aborto no era penalizado en casos de violencia sexual, pero solo para personas con discapacidad. Este tipo como de rastreo de cómo funcionan los tipos penales en nuestro contexto, si existen tipos penales, por ejemplo, por violación del secreto profesional, si existen tipos penales relacionados con la violencia ejercida contra las mujeres, etc. Y aquí hay otros ámbitos donde también es importante como empezar a mapear, teniendo en cuenta también nuestra estrategia. Por ejemplo, el derecho del consumidor o consumidora. ¿Qué tan aplicable en nuestro contexto podría ser las salvaguardas que existen, las disposiciones que existen para proteger a consumidores y consumidoras, más allá de la compra de bienes, sino pensando en su rol como no solamente usuarios o usuarias del sistema de salud, sino también de consumidores de un servicio, ¿no? De la prestación de un servicio en particular. Si esta vía podría tener, digamos, efectivamente una aplicación para nuestra estrategia, etcétera. Digamos que hay muchas ramas del derecho que se van desarrollando y bueno, dependiendo de también la idea que queremos avanzar del tema que queremos avanzar, pues tenemos que conectarlo con otros temas que también son relevantes desde el punto de vista jurídico. Por supuesto, hay que revisar cómo están los derechos sexuales y reproductivos en nuestro ordenamiento, si están reconocidos en algún lado, y esto quiere decir no solamente en la Constitución, hay lugares donde están reconocidos en la Constitución, hay otros lugares donde están reconocidos en leyes, hay otros lugares donde no están explícitamente reconocidos, pero se entiende que con base en la interpretación de los derechos constitucionales y los derechos humanos, pues existen, aunque no estén escritos en alguna parte. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al ejercicio de ciertos derechos, si existe esa regulación o no? ¿Cuáles son las restricciones, restricciones indebidas, los obstáculos que existen para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Cómo funciona el régimen de acceso a servicios de salud? Y esto es así porque muchas veces, es importante mapearlo porque muchas veces, aunque el régimen dice que funciona de una manera, cuando se trata de prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, opera de otra manera. Entonces, identificar primero esas contradicciones entre la teoría y la práctica frente a los derechos sexuales y reproductivos, pero también mostrar las contradicciones y la discriminación que implica que la práctica para los derechos sexuales y reproductivos no siga, digamos, como la regla general, también es importante. ¿Cómo se materializan los elementos esenciales del derecho a la salud en nuestro contexto? Hay sentencias sobre el derecho a la salud, sobre la calidad de los servicios, sobre la disponibilidad, sobre no discriminación en servicios de salud. Hay regulaciones, hay protocolos para, por ejemplo, para el acceso a servicios de salud para personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, etc. Y si nuestra intención es avanzar, por supuesto, a través de una iniciativa legislativa o una modificación, pues hay que conocer el mecanismo de modificación y de aprobación de leyes.
y ahí es importante saber quién o quiénes pueden presentar un proyecto de ley. En algunos contextos puede ser, digamos, solamente puede haber iniciativas legislativas ciudadanas con determinados requisitos. En otros contextos eso no se puede así, sino solamente, digamos, las personas que han sido elegidas para ser representantes en los congresos, en los senados, en las cámaras de diputados, las cámaras de representantes. ¿Cuáles son los plazos? Si queremos pasar, por ejemplo, iniciar un proceso para que haya una ley sobre educación sexual integral. ¿Cuáles son los plazos para el tipo de ley que estaríamos buscando? Si se trata de una ley con un rango específico en nuestro ordenamiento y por lo tanto se requieren determinado número de debates y determinado número de votos para que sea aprobada en un determinado tiempo. ¿Cuál es la ruta de discusión del proyecto? ¿Por qué comisiones entra este proyecto de ley? Entra por el derecho a salud, entra por el de derecho constitucional, entra por la de presupuesto. Digamos, hay que verificar cuáles son las vías de entrada y por dónde inicia la discusión. ¿Quiénes inician la discusión? ¿Quiénes? Y aquí ya empezamos también a conectar con quiénes podrían ser aliados, aliadas, para avanzar no solamente en la presentación, sino en la discusión y la aprobación de un proyecto de ley en la materia. ¿Y cuáles son los mecanismos para hundir un proyecto? Esto es fundamental porque muchas veces ustedes saben que uno puede presentar el mejor proyecto de ley o una coalición de diputados, senadores, senadoras puede presentar un proyecto de ley muy bueno, pero en el camino pues se va deformando, se va presentando como diferentes acciones y al final puede ser que nuestro proyecto de ley que queríamos impulsar, digamos, termine convertido en algo contrario a lo que queremos avanzar y por lo tanto es necesario saber cómo podría hundirse ese proyecto de ley porque al final es preferible no tenerlo que tenerlo así de malo. Monitoreo de proyectos. También allí es muy importante verificar, digamos, si hay otras bancadas, si hay otras iniciativas ciudadanas que han iniciado procesos legislativos para avanzar en la materia que nosotros queremos avanzar. Si ha habido intentos anteriores y se han caído, por qué se han caído, digamos, y esto mucho más allá de porque, bueno, la gente es conservadora, no, tienen que identificarse los argumentos como precisos que se usaron para, digamos, hundir estos proyectos anteriores, cuáles proyectos son un riesgo para nuestro proyecto. Por ejemplo, muchos proyectos de ley que tienen que ver con la capacidad de los padres, madres de no enviar a sus hijos a la escuela o de objetar clases de la escuela por sus consideraciones filosóficas o religiosas. Y entonces nosotros queremos avanzar un proyecto de ley sobre educación sexual integral y este otro que les digo de la idea de que los padres o madres pueden excluir a sus hijos de ciertas clases puede entrar en contradicción precisamente con la implementación de un proyecto de ley sobre educación sexual integral. Y como les decía también cuáles son los antecedentes. Perdón. Y aquí vamos entonces ahora al mapeo de actores. El mapeo de actores pretende básicamente no mostrarnos, digamos, la teoría, que de alguna manera las leyes, el mapeo legislativo, el mapeo jurídico nos dan como la teoría, sino más bien identificar cuáles son las condiciones del juego político y jurídico, como cuáles son nuestros aliados, aliadas, cuáles son nuestros oponentes y cuáles son esos sectores que todavía o no tienen una postura o que teniéndola todavía no están como muy convencidos de si sí o si no. O que tienen muchas preguntas, ¿no? Es como las personas que tienen preguntas, que pueden tener una postura pero no están muy convencidas, pero por razones equivocadas, o que definitivamente no tienen ninguna, ¿no? Como que nunca se han preguntado sobre el tema, etc. Entonces, bueno, está acá en estas fichitas del ajedrez porque precisamente muestran que la idea es como identificar cuál es el rol que juega cada una de estas personas, digamos, si serían posibles aliados, si son aliados o aliadas ya, si son parte de la oposición y qué tanta importancia debemos darle a ciertas fichas dentro de la oposición y, por supuesto, digamos, a quienes tenemos que tratar de convencer porque es importante que pasen de ser de esa zona neutra a ser nuestros aliados,
quienes tenemos que de alguna manera también identificar como posibles oponentes, pero que todavía no están convencidos de ser oponentes, y cómo neutralizar esa reacción. Entonces, ¿quiénes son las y los actores? Y acá, digamos, una recomendación fundamental para cuando se hace un mapeo de actores, actoras, tiene que ver con que yo tengo que identificar a nivel específico a un individuo o persona. Digamos, yo no puedo hablar de posturas propiamente, por ejemplo, del Ministerio de Salud, sin conocer las posturas internas de quién representa al ministerio y de quienes intervienen en los debates que se habla, de los debates donde se habla del derecho que queremos avanzar. Y aquí cuando hablo de debates no estoy hablando solamente de los legislativos, sino también de, digamos, la presentación de conceptos ante los tribunales cuando hay como una presentación de demanda en contra de alguna regulación, por ejemplo, del ministerio, etc. Entonces, si bien es importante conocer, digamos, la postura más institucional, la más formal, la más, digamos, pública de las instituciones estatales que tienen que ver con nuestros temas, es muy importante también desglosar internamente quiénes son las personas que representan a esa institución y cuál es su postura. Por ejemplo, en temas de, en algunos lugares, digamos, hay organismos que se encargan de garantizar al interior del mismo Estado el cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos. Entonces, muchas veces, a veces las instituciones pues no tienen como una postura muy concreta, muy clara sobre, por ejemplo, temas de aborto, pero cuando vamos al representante o la representante máxima de esa institución y vamos a los asesores y las asesoras que, digamos, pueden hablar con el representante máximo de esa institución, pues podemos encontrar que de pronto no es que no tengan una postura, sino que por ejemplo, hay muchas restricciones en los alrededores, quiero decir, muchas presiones de otras partes del Estado que evitan que tomen una postura muy pública, pero que al final su postura interna realmente sí es de apoyo a nuestros temas. Otros de los tipos de personas que debemos mantener en el radar son las personas generadoras de opinión, quienes hablan de los temas que nos pueden interesar, avanzar, pero no solamente los temas concretos, sino de otros temas que se relacionan con nuestra estrategia, con nuestro tema avanzar. Quienes se oponen abiertamente, quienes han dado indicadores de que podrían estar interesados en hablar de temas afines a nuestro tema, pero todavía no se han lanzado a hablar del tema concreto que queremos que hablen. Por ejemplo, muchas personas, muchos opinadores, opinadoras, hablan de temas de salud y la falta de garantía, la calidad, exponen casos de discriminación, etcétera, pero por ejemplo nunca se han metido en, por ejemplo, en temas de cómo los servicios de salud no pueden discriminar a personas gestantes migrantes, o cómo los sistemas de salud no proporcionan los servicios necesarios en la calidad suficiente por múltiples circunstancias para que las mujeres y las personas que tienen capacidad de gestar puedan tener efectivamente un parto en las mejores condiciones posibles. Organizaciones, y acá estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de derechos humanos, pero también que trabajan otros temas. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, colombiano, personas que trabajan justicia transicional, ¿no? Nosotros venimos de un conflicto armado, entonces, cómo se conectan los temas de conflicto armado, las responsabilidades de los actores del conflicto armado con el tema que queremos avanzar, si es efectivamente, por ejemplo, si queremos avanzar en temas de reparaciones, entonces la conexión, digamos, con esta organización debería ser evidente, y el hecho de identificar cuáles son sus posturas frente al tema concreto que queremos avanzar. Cuáles son las figuras visibles de esas organizaciones, si hay centros de pensamiento en nuestros contextos que hablen, por ejemplo, de libertad de expresión, de acceso a la información,
pero nunca, por ejemplo, se han posicionado en torno a acceso a la información en salud sexual y reproductiva, o a censura sobre información en salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, en Honduras, cuando se prohibió el acceso a la anticoncepción de emergencia o la anticoncepción sí de emergencia, también en algún momento se prohibió, yo no sé si eso sigue vigente, la información. O sea, quedó una cláusula sobre como que las personas no tenían derecho y ni se podía proveer información sobre el acceso sobre la anticoncepción de emergencia. Y, por ejemplo, ese tipo de restricciones que son muy mal vistas y están en contra de los estándares de derecho internacional sobre acceso a la información, pues podríamos utilizarlos y conectar con estas organizaciones que mueven estos temas en nuestros contextos con efectivamente el acceso a la información en salud sexual y reproductiva. Entonces, ¿cuáles son las posturas de esas otras organizaciones que trabajan nuestros temas, pero también que trabajan temas afines o que podrían ser potencialmente afines para nuestra estrategia? Funcionarios y funcionarias, y bueno, aquí esto también, digamos, se conecta con las instituciones que queremos identificar, que queremos mapear. Entonces están los funcionarios y funcionarias de esas instituciones, pero también en las rutas de acceso a servicios. Por ejemplo, si en la ruta de acceso a justicia para víctimas de violencia sexual es importante identificar cuál es la postura de la fiscalía local, donde llevamos los casos. Si es una fiscalía, digamos un fiscala que tienen una formación, por ejemplo, en derechos humanos, que entienden que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, si se trata, por el contrario, de personas que tienen un enfoque más penalista sobre el acceso a la salud, y por lo tanto consideran que lo que está penalizado tiene que pues investigarse, punto, etcétera. Digamos como todo esta desglose de posturas en torno a quiénes son los funcionarios y las funcionarias relevantes de las instituciones que también son relevantes para nuestra estrategia, que puede ser en acceso a servicios, puede ser acceso en rutas de justicia, puede ser cambios legislativos, cambios en regulaciones del Ejecutivo, etc. Personas de la academia, y aquí creo que es muy importante, yo creo que Ana también nos va a hablar un poco de eso, cómo es importante también cómo conectarse con las investigaciones académicas que se están haciendo en diferentes temas. Temas científicos, digamos, como de salud, cómo funcionan los mecanismos de reproducción asistida, por ejemplo, si hay investigaciones sobre eso, sobre el impacto que tiene la falta de acceso a servicios de salud materna, ginecobstétrica de calidad, si hay estudios o información cuantitativa y cualitativa sobre quiénes son las personas que menos acceden a estos servicios, personas en la academia también jurídica que están hablando sobre punitivismo, por ejemplo, entonces queremos despenalizar alguna conducta y pues es importante conectar con, por ejemplo, juristas que han desarrollado investigaciones sobre cómo el derecho penal no puede volverse una herramienta de discriminación y, o de alguna manera de regulación cotidiana, digamos, que vaya más allá de para lo que está hecho el derecho penal. Entonces, todo este tipo de información de personas en la academia también nos va a ayudar a identificar estas otras oportunidades, pero también identificar posturas que pueden ser útiles, no me gusta decir útiles, pero estratégicas en el momento de avanzar y conectar nuestra estrategia. Personas influenciadoras de todas las anteriores, bueno, perdón, esta la voy a bajar para lo último. Personas del sistema de justicia. Y aquí es muy importante que si nuestro caso obviamente es un litigio, si nuestra estrategia al momento de diseñarla se decide por el mecanismo de litigio, pues yo tengo que saber los jueces, las jueces a donde voy a presentar mi petición, mi caso. Entre más conozca a esta persona, mejor. Y allí es muy importante no dejarse llevar necesariamente por las apariencias. Muchas organizaciones y personas, digamos, que trabajamos, digamos, cotidianamente en estos temas, pues ya por la práctica, por la experiencia, hemos conocido, pues ya sabemos ciertos jueces que, por ejemplo, efectivamente no son muy garantistas para los derechos sexuales y reproductivos, otros que sí, pero incluso en esos escenarios donde ya hay un conocimiento adquirido sobre cómo funciona un operador judicial, es importante volver a mapear cuando uno inicia una estrategia.
porque puede haber pequeños matices en torno al tema o el objetivo de nuestra estrategia que hagan que la postura de esta persona, digamos, cambie o que haya una ventana de oportunidad para que esa postura cambie. Entonces, esto, digamos, incluso para personas que realizamos este trabajo todos los días, el tema de mapear y remapear y volver a hacer la determinación de cuál es la postura de esa persona frente a nuestra estrategia es fundamental. Para quienes todavía no están haciendo estos ejercicios, pues la información básica es que siempre hay que hacer continuamente este mapeo, no hay que quedarse con presunciones. Muchas veces, por ejemplo, se asuma que si un jueza es garantista en temas de derechos LGBTI, va a ser, por ejemplo, garantista en temas de aborto. Y eso, digamos, es una asunción errada, porque no necesariamente así. Son temas distintos, se conectan, pero son distintos. Y en ese sentido es importante que tengamos presente esos matices y que seamos conscientes de la necesidad de hacer estos ejercicios de mapeo, digamos, continuamente. Personas de organismos científicos, digamos, sí, personas que generan información científica, para nuestro caso en temas de derechos sexuales y reproductivos, es importante esta información, que dice la ciencia sobre los efectos, por ejemplo, los mitos estos del posaborto, ¿no? Que las mujeres se quedan infértiles después de un aborto, entonces digamos cómo contrarrestar esta información, qué están diciendo las personas que hacen ciencia, que hacen investigaciones científicas en nuestro contexto, cuáles son los estudios más recientes, etc. Y las personas influenciadoras de todas las anteriores. Esto quiere decir un mapeo de actores, de figuras, nos tiene que dar tanta información posible como que podamos identificar qué personas pueden enviar un mensaje afín a nuestra estrategia a estas personas, qué personas de alguna manera por su rol de jerárquico, por un rol de mentoría, por ejemplo, frente a alguna persona, tienen la posibilidad de presentar un amicus en nuestro caso, de modo tal que al menos el juez o jueza que tiene el caso considere pensar en este tema de otra manera. ¿Quiénes son esas personas que le hablan, que de alguna manera tienen cierta influencia sobre estas otras que mapeamos, ¿no? Sobre funcionarios y funcionarias, personal de justicia, personal generadores de opinión, si es que todavía no podemos llegar directamente a esas personas. Entonces, sí, alguna persona generadora de opinión, sabemos que es muy importante que se pronuncie sobre este tema, pero pues no sabemos cómo llegar a ella. Entonces puede ser que una colega o alguien que haya trabajado con esa persona en otro ámbito, digamos, previo en su carrera, nos pueda conectar, pero también puede ser que ni siquiera tengamos que conectarnos directamente con ella, sino que hablando con la persona influenciadora, ella pueda llevar un mensaje sobre la importancia del tema que estamos avanzando. Entonces a eso se refieren las personas influenciadoras. Aquí también es muy importante mapear frente al objetivo específico. Yo les decía, no es lo mismo mapear temas de, digamos, por ejemplo, de igualdad de identidad de género, que mapear acceso a servicios para salud sexual y reproductiva, incluyendo aborto para víctimas de violencia sexual. Cada tema, o sea, la identificación de la postura de la persona que estamos mapeando tiene que ser lo más ajustada posible al tema que estamos queriendo avanzar. Hay que usar información, no hay que hacer suposiciones, y por información está la información pública, pero también hay información que viene de fuentes confiables, que no necesariamente es pública, pero que es información. Entonces, digamos, ahí estar atento a este tipo de cosas. No hay que hacer suposiciones, no porque un juez tiene una hija con alguna discapacidad, vamos a asumir que automáticamente se va a oponer, por ejemplo, al aborto en casos de malformaciones graves. O no porque una persona haya sufrido violencia sexual o alguien cercano a su entorno haya sufrido violencia sexual, ya automáticamente vamos a asumir que sabe y de la importancia de que accedan a todos los servicios de salud sexual y reproductiva integral.
Este es un ejercicio constante, a mayor profundidad, y entre más se tenga claridad sobre el objetivo que se está buscando, es más, el mapeo se vuelve más profundo, más específico, más ajustado a lo que necesitamos. Hay que tratar de conocer lo mejor posible a la persona. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que saber sus posicionamientos públicos, dónde, con quiénes se formó, quiénes son sus amigos y amigas, quiénes son personas que considera sus mentoras, en el caso, por ejemplo, de legisladores, legisladoras, quiénes respaldaron su elección, en dónde ha trabajado, con quién ha trabajado. Un caso que es importante mencionar acá, por ejemplo, cuando en Colombia tuvimos un procurador que, digamos, los procuradores acá en Colombia no son personas que hacen, no son ministerio público, sino son los representantes, las representantes de el interés general en los procesos judiciales, el interés como del, sí, el interés público en los procesos judiciales, pero también son lo que se considera la institución garante de derechos humanos en Colombia. Y de ella depende la Defensoría del Pueblo, que sí es la Institución Nacional de Derechos Humanos. En un momento tuvimos un procurador que se oponía desde su juventud a los derechos sexuales y reproductivos, no solamente a los derechos sexuales y reproductivos, sino a un sinnúmero de otros derechos, pero bueno, tenía como una agenda muy religiosa y, por ejemplo, personas que trabajaron con él de la forma más cercana, pues efectivamente son personas que comparten su agenda ideológica. No son personas, digamos, quienes fueron nombrados en altos cargos, digamos, como su personal de confianza, pues obviamente es personal que compartía en muchas de sus posturas. Ya, por ejemplo, otros asesores de menor rango, ya pues no, porque pues no eran personal de confianza que estuviera conectado con esta persona. Entonces, en ese sentido, es importante saber con quién ha trabajado. Si yo me encuentro con una figura que necesito mapear y veo que ha trabajado con una persona, digamos, de forma muy cercana, que fue, digamos, nombrado específicamente en una circunstancia de mucha confianza, etcétera, no un funcionario o funcionaria de carrera, sino alguien que, digamos, efectivamente sé que trabajo con esa persona porque es de confianza esa persona, es muy posible que comparta su agenda ideológica. Y en ese sentido, por eso es importante saber con quiénes ha trabajado y en qué calidades, qué ha escrito sobre los temas que nos interesan, si considera, por ejemplo, que las razones presupuestarias acerca de que el sistema de salud no puede garantizarle el acceso a todos los servicios a todas las personas, pues porque sería insostenible y, digamos, lo ha dicho, y eso que implica entonces para, por ejemplo, en nuestra estrategia, si queremos garantizar acceso a servicios para todas las personas, sin importar su origen, su situación migratoria, etcétera, que ha dicho en redes sociales o que se ha dicho también de esa persona en relación con su comportamiento laboral, si por ejemplo hay temas de acoso, si hay reportes de acoso, por ejemplo, acoso laboral, si hay reportes de corrupción, todo este tipo de información es necesaria tenerla resguardada y, digamos, nos va a ayudar a identificar cuál es la postura de esta persona, pero también cuáles son las oportunidades de hacer alianzas, si es que queremos que sea nuestra aliada, o cuáles son las oportunidades de neutralizar su oposición si es que nosotros consideramos que es importante neutralizar esa oposición. Pero si no es necesario, pues digamos un poco como seguir monitoreando. Y un poco también la idea es que precisamente con toda esa información tomemos todas estas personas, estos actores, y los logremos incluir en alguna parte de esta matriz. Digamos que esto no necesariamente se hace así como en físico, que uno hace, digamos, la matriz, pero es lo más útil, o sea, para tener como un panorama muy completo de lo que está sucediendo. Entonces tengo que verificar cuál es el nivel de influencia de esta persona que mapeé. Si para mi tema, efectivamente, pongo otro ejemplo, si estoy mapeando la procuradora o el procurador de derechos humanos de nuestro contexto o el defensor o defensora del pueblo, si para la estrategia que voy a avanzar tienes mucha influencia o menos influencia. Y eso tiene que hacerse en relación con la estrategia que quiero avanzar. Una persona, un funcionario, alto funcionario de Estado, pues siempre es importante, pero por ejemplo, si es el ministro de Comercio y yo quiero avanzar,
no sé, en temas de salud, pues tal vez su influencia no va a ser tan importante, aunque como en la jerarquía del Estado, pues tenga harta influencia, ¿no? Entonces, ahí hay que balancear en relación con el objetivo de la estrategia. Y entonces, digamos, allí se ubica este eje vertical donde yo pongo a esa persona que mapeé en el eje mayor de influencia o menor de influencia o en la mitad, si no sé muy bien todavía qué tanta influencia puede tener. Y por el otro lado, en el eje horizontal, clasifico a esta persona en torno a si ya logré determinar si estaría de acuerdo con mi estrategia, con el objetivo de mi estrategia, si sería una persona opositora, que la pondría de este lado a la izquierda, o si todavía no tengo muy clara su postura. Entonces, si esto es así, digamos, clasificaría a la persona en esta área central, donde todavía estoy como viendo, ¿no? Estoy terminando de identificar cuál sería su postura. Y ya para finalizar, que ustedes tengan la oportunidad de hacer preguntas, la idea es que podamos identificar zonas con las que podemos trabajar. Entonces, por un lado, pues que podamos identificar quiénes están de acuerdo con nosotros, si tienen suficiente influencia, pues ya, digamos, utilizar tácticas para lograr que esa influencia tome forma para nuestra estrategia. Pero si, por ejemplo, son personas que son aliadas definitivamente a nuestro tema, pero no tienen todavía la suficiente influencia, ¿qué podemos hacer o qué tácticas se pueden utilizar para lograr que esas personas efectivamente ganen más influencia? Por otro lado, a la izquierda, en este caso, bueno, a mi izquierda, está, voy a ponerles acá el cursor, las personas que están en la oposición. Hay que pues saber quiénes se opondrían a nuestros temas, pero hay que ponerle particular atención a la gente que tiene poder de influencia y está muy en desacuerdo con nuestro trabajo, porque allí es necesario empezar a neutralizar esa influencia o al menos monitorearla. O sea, estar muy presentes para identificar, digamos, tácticas, estrategias de oposición y poderlas contrarrestar o poderlas prevenir, si es posible. Finalmente, en este sector está como lo que llamaríamos nosotros las personas a las que no queremos, las personas que todavía no tienen una postura o que teniéndola todavía no están muy seguras de esa postura. Y donde el nivel de influencia todavía no está muy claro también. Entonces, allí, si por ejemplo es una persona que tiene mucha influencia y no sabemos bien su postura, pues la idea sería poder a través de diferentes medios aproximarse a esa persona para lograr que de alguna manera se corra hacia el acuerdo. No necesariamente un acuerdo total, pero que se corra hacia el acuerdo porque ya sabemos que tiene suficiente influencia. Si no tiene suficiente influencia, pues la podemos despriorizar, por ejemplo. O sea, sí es importante tener más aliados y, digamos, alianzas, pero si no tiene suficiente influencia para nuestra estrategia, pues podemos no empezar por, digamos, ese sector, sino por el de mayor influencia. Y adicionalmente, si hay gente que está como a este lado, o sea, como que está en desacuerdo, pero no lo tiene muy claro por qué, o tiene esa postura por una razón equivocada, por ejemplo, porque desconoce que sí se puede, que no hay efectos, por ejemplo, psicológicos para las personas hijas de un matrimonio homoparental, entonces como que si hay como falta de información o un conocimiento errado sobre este tema, pues lo podríamos traer dándole la información, digamos, imparcial, basada en evidencia, etc. Entonces, digamos, allí también es importante identificar quiénes están aquí, porque esto también, de alguna manera, el traerlos de esta zona hacia esta zona, así parezca algo mínimo, en realidad tiene mucho efecto porque genera una masa crítica mayor para apoyar nuestro tema. Voy a parar acá entonces. Bueno, les recuerdo que esta presentación obviamente va a quedar tanto en el AVI como la presentación de hoy y vamos a dar 5 minutitos de preguntas. Voy a primero abrir el chat para ver si es que aquí hay preguntas o si se están refiriendo al ejercicio de documentación de la semana pasada. No, no hay preguntas sobre este tema, pero sí ahora las hay, entonces sí les pido que porfa levanten la mano y respondemos las preguntas. Si no hay preguntas, podemos ir a un pequeño break
para luego comenzar con la presentación de Ana sobre cómo estas herramientas de los mapeos se aplican al contexto de, por ejemplo, Ecuador. Ok, vale. Digamos, sí, como que esto es la parte teórica y la idea es que pasemos por la parte, digamos, de experiencia aplicada, pero también que ustedes mañana entonces tengan la oportunidad de usar las herramientas para ver cómo, digamos, qué dudas surgen o qué sugerencias podemos hacerles para mejorar el uso de la herramienta. Entonces, bueno, si no hay preguntas, vamos a hacer una pausa. Les propongo que, listo. Si todo el mundo dice que está todo claro, bueno, al menos dos personas, Xochitl y Ariel, dicen que por ahora está todo claro, entonces, bueno, vamos igual, recuerden que siempre está la plataforma, nos pueden escribir también por ahí para decir si hay dudas, si se les ocurre algo esta noche, ay, bueno, algo que no pueden dejar de pensar, pues también. Y bueno, entonces, bueno, en punto, entonces volvamos a las y 10, si les parece, para que otra vez, como siempre, podamos estirar, tomarnos alguito, etcétera. Nos vemos entonces en 10 minutitos. Muchas gracias por la atención. Gracias.
Hola, buenas tardes a todos y a todos. Creo que nos demoramos un poquito en el break. Quiero ver si ya nos podemos conectar para volver a empezar. Se me fue a mí un poco también el tiempito y nos hemos dado unos 10 minutitos, pero está como súper bien para poder empezar y poder retomar. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho. Bien. Perfecto. Sí, se escucha bien. Perfecto, es que me dio dudas porque parece que está un poquito lenta mi imagen, pero no importa. Vamos a hablar un poco de cómo se usan las herramientas de mapeo ya en contextos concretos. Hemos decidido que en este seminario de esta ocasión les íbamos a mostrar un poco todo el proceso que hemos vivido en Ecuador para llegar a la despenalización del aborto por violación. ¿Ahí me escuchan también? Sí, te escucho. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Disculpen, solo que no se mueve la imagen y no sé si me escuchan o no. Entonces, la idea un poco es mirar cómo en concreto pueden servir estos mapeos que hacemos para que podamos hacer tanto litigios estratégicos como otro tipo de acciones. Y la idea también es plantearnos qué tipo de mapeo necesitamos de acuerdo a la audiencia que tenemos, de acuerdo al público al que queremos ir. Por ejemplo, no es lo mismo tener, si quieren, una ley que queremos que salga que tener una demanda en la corte. Sin embargo, en los dos espacios es necesario un mapeo de actores para que podamos saber cómo movernos, si vale o no vale la pena poner la acción en este momento, para que podamos tener claro los objetivos de nuestra acción y cómo caminamos hacia los mismos, ¿no? Entonces, yo les quiero mostrar un poquito, contarles un poquito del proceso que hemos tenido en Ecuador, para que miren un poco cómo la herramienta del mapeo se tiene que usar constantemente, pero además cómo es una herramienta dinámica. Y eso es súper importante porque muchas veces lo que hacemos es hacer mapeos e intentar que esos mapeos se mantengan en el tiempo. Pero los mapeos en realidad tienen que ser una herramienta dinámica porque la gente va modificando sus posturas. Y va modificando sus posturas en los contextos políticos, va modificando sus posturas en la interacción con otros y con otras, va modificando sus posturas por factores también que van más allá de lo político, ¿no? Por ejemplo, les cuento yo la experiencia que nosotras tuvimos en la última incidencia que hicimos en la Asamblea Nacional justo para la despenalización de aborto por violación. Nosotras habíamos hecho como varios mapeos, habíamos visto un poco las posturas de los bloques, de las asambleístas, de cada una de las personas. Me estoy refiriendo más al mapeo de figuras. Luego les cuento más del mapeo legal cuando hablemos de la demanda de inconstitucionalidad y les voy a mostrar también dos mapeos, ¿no? Y lo que nos sucedió es que 5 días antes de la votación, varias cosas comenzaron a cambiar, porque el movimiento antiderechos comenzó a hacer como mucha incidencia. ¿Qué es lo que hemos podido recolectar? Por ejemplo, que varias asambleístas que iban a votar a favor de aborto por violación fueron increpadas, por ejemplo, en las iglesias, cuando ellas fueron a la misa del domingo antes de la votación. Fueron increpadas por los párrocos, les dijeron que cómo van a votar por esto, pero además hubo un montón de incidencia en estos últimos 5 días. ¿Qué fue lo que pasó? A pesar de que teníamos el mapeo, a pesar de que contábamos con los votos, a pesar de que efectivamente teníamos todas las condiciones para que pase la ley se quedó por 5 votos, porque 5 asambleístas decidieron no ir a votar. 5 de las asambleístas que incluso habían sido figuras públicas a favor del tema de aborto por violación, decidieron a último momento no ir a votar por este tipo, si quieren, de presiones que tenían. Entonces, la idea de tener un mapeo y de que sea dinámico es que podamos ver estos múltiples escenarios y cómo pueden afectar lo que estamos planteando. En este caso, nosotras, por ejemplo, no lo vimos, pero en realidad, después haciendo la evaluación política, no era tan difícil de verlo, ¿no? Porque uno tiene que tener claro los perfiles de quiénes son las personas que están a favor, que están en contra, cuánto poder tienen, quiénes les influencian, y de esta manera puede ir viendo cómo en el escenario político concreto esto se puede mover. En el caso de estas 5 asambleístas, las 5 eran mujeres muy creyentes que en otras ocasiones se habían manifestado en contra del aborto, que en este caso, por sus mismas situaciones de sobrevivencia, porque habían acompañado a otras sobrevivientes, decidieron manifestarse públicamente a favor del aborto por violación desde esta experiencia más personal, ¿no? Pero tenían fuertes lazos con la iglesia, tenían fuertes lazos con las autoridades religiosas, venían de bloques conservadores. Entonces, la presión social que ellas recibieron, a pesar de tener otra postura, fue muy fuerte. Y esas son cosas que deberíamos ser capaces de mirar en un mapeo.
Un mapeo nos tiene que servir efectivamente para mirar si nuestra estrategia es lo mejor y cómo hacemos para mejorar esta estrategia o qué hacemos para evitar que esto salga de una manera perjudicial a nuestro objetivo. Entonces, lo más importante es lo que nos decía ya Ariana, o sea, tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que queremos hacer para saber a quién tenemos que mapear? Y ubicar dentro de este mapeo a los distintos actores y actores. Por ejemplo, les voy a mostrar el que nosotras hicimos para la corte, que lo tengo por aquí. Espérenme un segundo porque tengo varios, porque les quiero mostrar varios mapeos. Aquí está. Este es el que hicimos, por ejemplo, para la Corte Constitucional. No sé si lo pueden ver. Espérenme un segundito que a veces... Ahí está. Perfecto. ¿Sí lo pueden ver ahí? Sí. Entonces verán, lo que hicimos fue primero decir quién conforma la Corte y quiénes son estas personas. Entonces, lo primero que hicimos en este mapeo de actores, que es lo que les voy a mostrar, es un perfil personal y profesional de cada uno de los jueces. Por ejemplo, entonces aquí hicimos entrevistas, hablamos con asesores, hablamos con compañeros de trabajo, les preguntamos quiénes son, qué hacen, leímos fallos que ellos habían hecho, estudiamos sobre qué escribían, dónde habían escrito, qué habían dicho sobre lo que habían escrito, y entonces hicimos un perfil, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su perfil profesional? ¿Dónde ha estado? Vimos un poco quiénes les pueden influenciar, cuáles son sus capacidades institucionales, qué le interesa al juez, cómo le interesa ser visto, por ejemplo, ¿no? E hicimos así este perfil por cada uno y cada una de los jueces. De tal forma que sabíamos, por ejemplo, por quién podríamos influenciarles, qué tipo de amicus podríamos presentar, la postura de quién le hablaría a cada uno de los jueces, ¿no? Entonces tenemos este perfil específico por cada uno de los jueces de la Corte. En nuestro caso son 9, ¿no? Les quiero mostrar, luego les voy a compartir esto también en la plataforma, lo pueden ver ya, de todas formas, la incidencia un poco en la Corte ya pasó, ya tenemos la sentencia, pero esto igual nos puede servir para otros temas. Cada mapeo tiene que ser específico, porque estos jueces, o sea, que ellos sean pro, por ejemplo, aborto por violación, no quiere decir que estén a favor de la despenalización total, por ejemplo, ni del matrimonio en caso de parejas homosexuales, ni de la adopción en caso de parejas homosexuales. Entonces, el mapeo tiene que ser bien específico y determinado al tema que queremos tratar. Si bien el perfil es general, lo que intentamos hacer es darle un énfasis a lo que nos interesa. Sobre aborto por violación, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha escrito? ¿Qué podemos decir o no decir de este juez? Todo esto para tomar distintas decisiones, desde presentamos o no presentamos la demanda, es un buen momento político, es adecuado o no es adecuado, vamos a tener un buen contexto o vamos a generar un precedente constitucional que no sea adecuado para nosotras, que sea más perjudicial, que luego haga que sea más difícil lograr efectivamente la despenalización del aborto o por violación o de forma total. Y así se va pensando un poco, ¿no? A partir de este mapeo, donde hacemos un perfil concreto de las personas con las que vamos a tener esta interacción. Igual se pueden hacer si ustedes van a cortes inferiores, por ejemplo, saber quién es el juez, con qué argumentos le llego, qué tipo de cosas le tengo que decir, es súper importante, ¿no? Y después fuimos viendo un poco también sus posiciones políticas, los datos relevantes y por dónde podríamos entrarles para conseguir su voto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hernán Salgado, que es el presidente de nuestra Corte Constitucional, es solamente para que miren cómo esto funciona, su posición política es demócrata cristiana, ¿no? Él siempre ha pertenecido a esta línea de la democracia popular, que es del centro derecha, bastante conservador, tiene como relación política con un político aquí llamado Yamil Maguad, que fue el que hizo el feriado bancario, muy tendencia neoliberal, ¿no? ¿Cuáles son los datos relevantes? Es religioso, es conservador, sin embargo, es amante de la Corte y es jurista, que ha prometido cumplir con las recomendaciones de la CIDH. ¿Cuál es un dato relevante en el caso de Hernán Salgado? Él fue juez de la Corte Interamericana, ¿no? Y tenía varios fallos sobre derecho a la vida, revisamos absolutamente todos los fallos, viendo un poco qué ha dicho, cómo se ha posicionado, y vimos por dónde podíamos entrarle a él, ¿no? Entonces, de entrada del voto, aquí dijimos la CIDH ha publicado artículos, cuadernillos, que niegan la visión del derecho a la vida como un derecho absoluto y ante conflictos de derechos. No es posible invocar excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción, lo mismo que ha dicho la Corte, y luego, con todo esto, elaboramos una estrategia para llegarle a cada uno de los jueces, ¿no? Entonces decimos, a ver, ¿tenemos mayoría? Sí tenemos mayoría. La mayor cantidad de jueces son jueces progres,
van a votar aparentemente a favor de aborto por violación, porque su perfilación, su mapeo nos dice que podrían votar la mayoría a favor. Tendríamos una mayoría nosotras en esta época de 5-4, ¿no? Teníamos 5 jueces progres, 4 jueces conservadores. Habíamos ya tenido una, si quieren, votación anterior, que fue la votación de matrimonio igualitario, que fue igual 5-4. Sin embargo, como nos decía Ariana, no podemos solo confiarnos y decir, ya votaron a favor de matrimonio, seguro son pro, sino que tuvimos que hacer acercamientos, hablar con asesores, mirar un poco sus posturas, leer qué han escrito, qué no han escrito sobre el tema, hablar con estudiantes, mirar si se han pronunciado antes, y con todo ese trabajo y después de la construcción de los perfiles, nosotras sabíamos que teníamos 5 jueces a favor y teníamos 4 jueces aparentemente en contra. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? O sea, lo que hicimos después fue mirar efectivamente quiénes eran las personas que estaban en una posición más intermedia. Entonces, por ejemplo, Hernán Salgado sí es una persona religiosa conservadora, pero es un jurista que ha prometido, si quieren, hacer caso a la Corte Interamericana. Y comenzamos a pensar quién puede llegarle a una persona como Hernán Salgado. Y comenzamos a construir una estrategia de amicus, por ejemplo, con institutos internacionales de derechos humanos, con juristas internacionales, de comunicación, para llegarle a Hernán Salgado. Porque el hecho de que él sea un jurista, a pesar de que sea conservador, a nosotras nos dice que él podría cambiar su postura. Efectivamente, ese cambio de voto lo conseguimos, porque ustedes vieron que la votación en aborto por violación en Ecuador fue de 7-2. Logramos que Hernán Salgado, por ejemplo, fuera uno de los que votara a favor de la despenalización del aborto por violación. Después analizamos, por ejemplo, a Carmen Corral. Esta es la jueza más conservadora que tenemos en la Corte, ¿no? Y vimos también un poco por dónde entrarle, dijimos ella casi que está convencida en contra, todos sus influenciadores, toda la gente cercana a ella estaba en contra y con gran poder, porque ella es del Opus Dei, su esposo fue candidato de, creo que es el actual partido que está en la presidencia de la República. Entonces comenzamos a analizar un poco también. Igual dijimos, vamos a entrar con determinadas cosas que puedan aportarle a ella, pero sabemos que casi su voto no es un voto con el que vamos a contar. No vamos a sentarnos con sus asesores, no vamos a hacer como una incidencia más cercana, porque más bien les vamos a dar información. Sin embargo, sí vamos a presentar argumentos que podrían ser importantes para ellos, ¿no? Después, y así fuimos analizando juez por juez. Para eso sirve el mapeo, para que ustedes puedan ver efectivamente cómo se acercan a cada persona, cuál es el lugar y la persona con la que podrían hablar para efectivamente mirar cuál es la postura, ir presentando los mejores argumentos jurídicos e incluso armar su demanda. Es muy importante en el litigio estratégico que este mapeo de actores, yo creería que hay que hacerlo previamente, ¿no? Este es un mapeo de corte. Ya les voy a mostrar uno de asamblea, que es más complejo, se mueve un poco más. ¿Y por qué razón yo le diría previamente? Porque nos va a permitir también tener criterios jurídicos y políticos para construcción de la acción, ¿no? Nosotras, por ejemplo, en temas de aborto, tú puedes hablar de autonomía del cuerpo, de autodeterminación, puedes hablar del derecho a la vida, a la salud, puedes hablar de temas como la autodeterminación reproductiva, puedes hablar de la igualdad y la no discriminación. Y tienes que elegir. Cuando tú ya haces el mapeo legal y tienes claro, por ejemplo, eso también lo tengo, les puedo mostrar, todo lo que hay, dices, ok, voy a revisar el sistema universal, voy a revisar el sistema interamericano, voy a revisar qué hay en mi país, qué dice la Constitución, qué decisiones importantes tenemos, qué hay en las sentencias. Tenemos todo el mapeo legal construido. Para poder construir la misma acción es fundamental este mapeo de figuras, porque el mapeo de figuras nos va a permitir saber con quién voy a hablar y por lo tanto qué argumentos son más importantes que yo posicione, ¿no? Y aquí es importante también tener claro cuál es el objetivo, porque no todos los litigios tienen como un objetivo ganar una acción, ¿no? Pueden haber litigios que tengan como objetivo posicionar, hacer ruido, ¿no? Y dependiendo del objetivo de nuestro litigio, también seleccionamos qué tipo de argumentos queremos usar. En el caso de Ecuador, de la despenalización del aborto por violación, nosotras sí queríamos efectivamente que se lograra este cambio legal. Veníamos ya 10 años peleándolo en asamblea y pensábamos que la Corte en este momento político, con esta composición, podía ser un buen actor para que efectivamente logremos este cambio, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue construir, pensando en estos jueces que teníamos, una acción, donde también pusimos algunos argumentos que para nosotras
no podían dejar de ponerse como autonomía, como elementos de autonomía del cuerpo, de autodeterminación, de libertad, ¿no? De dignidad humana, pero hicimos una acción fuerte en temas, por ejemplo, de no discriminación, porque recuerden que en Ecuador lo que teníamos en el artículo 150.2, que fue el que demandamos, teníamos la despenalización del aborto por violación a mujeres con discapacidad mental. Lo que nosotras queríamos es que se quite esta parte a una mujer con discapacidad mental. Entonces, pensando en el objetivo estratégico, pensando en quiénes eran los jueces que estábamos, pensando en qué podíamos lograr y qué no, porque pensamos también, por ejemplo, y si vamos por despenalización total y si lo hacemos ahora, hay una buena composición de la Corte, ¿será posible que logremos tener como una decisión mucho más progre? Fuimos decidiendo qué poner, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, nuestra acción y nuestra demanda, que también la voy a compartir a Evelyn para que la pueda subir, es una demanda que tiene muy fuerte los argumentos sobre integridad personal, la violencia sexual como una forma de atentado a la integridad de las mujeres y toda una argumentación sobre el tema de integridad como ligado al principio de prohibición de la tortura, hablando de que es jus cogen, con un montón de testimonios de mujeres que efectivamente permitan mostrar cómo la violencia sexual y la maternidad forzada, producto de violencia sexual, son atentados contra el derecho a la integridad de las mujeres. Tenemos después toda una parte de derecho a la vida, derecho a la salud, y después tenemos toda una parte súper fuerte de igualdad y no discriminación, donde efectivamente le contamos a la Corte por qué dejar el artículo como está iba en contra del principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Con toda una explicación jurídica. Y finalmente terminamos con el tema de dignidad humana, libertad, autonomía y autodeterminación de las mujeres, que fue algo que pusimos porque para nosotras no era posible no ponerlo, ¿no? Y esto fue lo que efectivamente, si quieren, a lograr esta decisión a favor de lo que la Corte se pronunció, ¿no? Como les decía, la idea es que ustedes puedan trabajar muchas de estas cosas antes de incluso hacer la acción, porque les puede permitir decidir qué le dicen a cada juez. Cada juez es distinto, cada juez es un mundo, y la idea es ir generando argumentos de forma estratégica que les llegue a cada uno. Y esto lo complementamos con lo que yo les mostré la otra vez, por ejemplo, con comunicación política, fuimos pensando mensajes específicos para cada uno de los jueces, fuimos hablando además con otros actores políticos, porque este mapeo que yo les muestro, ya les voy a mostrar el otro, se complementó con lo que nos dijo un poco Ariana también. O sea, hay que hacer este mapeo de actores más grandes. Ya tenemos mapeados, perfilados, ya sabemos quiénes son los jueces, ya sabemos más o menos cuáles son sus posturas. Y ahora hay que ver a los jueces en este mapa más grande, que era el mapa de todos los actores, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos como de Hernán Salgado el dato de que él es demócrata cristiano, por ejemplo. Entonces vemos qué demócratas cristianos podemos hablar, podrían hacer un amicus, por ejemplo, o podríamos hablar para que hablen con Hernán Salgado y mirar un poco cuál es su postura, qué ha dicho Hernán Salgado sobre esto, cómo se está moviendo, ¿no? O podemos sondear las posturas de distintos demócratas cristianos, cuáles están a favor, cuáles están en contra, para pensar incluso un tema comunicacional, ¿no? A quién le entrevistamos, a quién le damos mucha luz pública, para que este actor que queremos que vote a favor pueda sentirse respaldado por la gente que a él le interesa. Eso es muy importante. Construir una acción de litigio estratégico tiene que ver con mirar lo que le interesa a la persona que yo quiero que vote por mí, que es mi tomador de decisión, ¿no? De tal forma que podamos construir en base a lo que a él le interesa, ¿no? ¿Qué le interesa a Salgado? Ser reconocido como un jurista, por ejemplo. Entonces a él le metimos un montón de amicus, también desde las academias, que le permitan sentirse seguro de votar a favor de aborto por violación y mirar que hay una tendencia académica justamente a que estos temas se vayan abriendo, ¿no? Y así lo tuvimos que ir haciendo con cada juez. Ahora, les quiero mostrar otro mapeo. Espérenme solo un segundito, aquí está. Para que miren la diferencia entre estos mapeos. Este es un mapeo que estamos comenzando a hacer ahora y que es un mapeo más legislativo. La idea, en lo judicial también se tiene que hacer algo así. No tengo ahorita conmigo el mapeo que hicimos de actores como más grande en lo judicial, pero tengo este de la Asamblea que nos sirve igual para ponernos un poco en contexto, ¿no? La idea es, ¿qué es lo que pasó en Ecuador? Lo que yo les contaba la anterior semana, ¿no?
logramos la decisión de la Corte, pero la Corte se pronunció sobre dos cosas que no esperábamos. Y eso es algo que tenemos que ir como aprendiendo también, porque lo ideal es tener como mucho más claro qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? Y eso se puede hacer con un buen mapeo que nos diga efectivamente cuál es la tendencia de esta Corte, ¿no? Entonces la Corte lo que hizo fue mandar, además de decir esto está despenalizado, nunca más se podrá penalizar a una mujer o a un profesional de salud por abortar en caso de violación, lo que hizo fue mandar al legislativo para que haga una ley. Un poco la postura de la Corte, que yo creo que sí se podía prever, por eso era como súper importante mirar también cómo pueden fallar, qué pueden decir, y hacer si quieren, ejercicio de escenarios. ¿Qué hacemos si dicen no? ¿Qué hacemos si dicen sí? ¿Qué hacemos si tienen una postura más tibia, no? De tal forma, ¿qué hacemos si tienen una postura más radical? De tal forma que podamos sostener también estas decisiones a futuro, ¿no? Y podamos tener como estrategias que nos permitan seguir avanzando. Eso creo que es lo fundamental, ¿no? En nuestro caso, la Corte lo que hizo fue dividir, si quieren, o sea, falló por la inconstitucionalidad, y lo que dijo es, hay cosas que nos competen a nosotros como Corte, hay cosas que le competen al legislativo. Y lo que hizo fue ordenar que se haga una ley para acceso al procedimiento de aborto por violación. Estableció que ya no podría ser nunca más ilegal, pero dijo, por ejemplo, establecer hasta qué plazo se puede hacer no le compete a la Corte, le compete al legislativo. Establecer qué requisitos se pueden solicitar no le compete a la Corte, le compete al legislativo. Establecer, por ejemplo, cuáles son los procedimientos de acceso no le conviene a la Corte, le compete al legislativo. Y con eso nos creó, si quieren, un nuevo reto, que es lograr que en la Asamblea pueda salir una buena ley. Si nosotras hubiéramos previsto, o sea, que hubiera sido interesante, por ejemplo, trabajar sobre estos escenarios, quizás podríamos haber mejorado la estrategia, si quieren, de incidencia en la Corte, para que estos puntos fueran tratados de una mejor forma en el legislativo, perdón, en la Corte, ¿no? Y evitar tener que ir al legislativo. Ahorita estamos en un tema bien complejo, porque todos los temas sensibles en torno a aborto por violación se van a discutir en una asamblea que es bastante complicada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora y lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es un mapeo del legislativo. ¿Cuál es la idea, por ejemplo, de un mapeo de este tipo también, que es de figuras igual? Tienes que tener mapeada toda la ley, todo esto que ya nos decía la Ariana, pero hoy día yo les voy a contar un poco más en lo práctico del mapeo de figuras. ¿Por qué? Porque es más complejo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener mapeado todo lo que puede pasar, cuál es el escenario concreto en el que jugamos, cuáles son los posibles otros escenarios y quiénes son los actores, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nosotras hicimos fue tener un mapeo completo de quiénes son las personas que están en la asamblea, por ejemplo. Este es el consejo y saber cómo funciona el proceso, ¿no? La Corte dijo, hay esta sentencia, la Asamblea tiene que trabajar una ley. Y le dijo a la Defensoría del Pueblo que es quien tiene que hacer el primer borrador de ley. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos primero? Un poco para que lo vean en lo práctico. Cuando ya tuvimos la sentencia, lo que dijimos es, hay que comenzar a mapear a la Defensoría. ¿Quiénes son? ¿Quién es la autoridad principal? ¿Cuáles son sus posturas? ¿Quiénes le rodean? ¿Quiénes son sus asesores? ¿Cuáles son las personas que les influencian? ¿Con qué bloques políticos tiene relación la autoridad? ¿Me entiendes? ¿Quién podría ser importante para la construcción de esta ley? ¿Qué logramos? Logramos que en la Defensoría se hiciera una buena estrategia de incidencia y saliera una buena propuesta de ley. Después nos tocó volver a mapear el legislativo. Y nos tocó plantearnos, por ejemplo, cuáles son los órganos por los que va a pasar esta ley para ser aprobada, ¿no? ¿Quiénes están en estos órganos? ¿Cuáles son las posturas de cada una de estas personas? ¿Quiénes son sus asesores? ¿Quiénes les influencian? Y tuvimos que hacer desde entrevistas, si quieren, a los asesores, a muchos asambleístas, revisar en prensa qué han dicho para poder saber un poco qué tan buena, si quieren, entrada podemos tener en asamblea. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para tomar decisiones políticas, decisiones sobre qué tipo de ley vamos a impulsar o incluso lo que decía Ariana, si es mejor impulsar una ley o hacer que no haya ley, que se demore la ley, porque ahorita en Ecuador la sentencia lo que dijo también, por ejemplo, es que es de inmediata y directa aplicación, más allá de que hay una ley o no.
¿sí? No les estoy diciendo que la estrategia sea hacer que no haya ley, pero la idea de un mapeo es que ustedes puedan mirar todo eso, ese como panorama súper grande, ¿no? Si hay una ley, ¿qué ley podemos lograr? Esta ley nos satisface, es mejor tener esta ley, no tener ley, y así ir viendo distintos escenarios que les permitan a ustedes tomar decisiones política, jurídica, sobre su litigio, en el caso del litigio, o sobre su incidencia en la asamblea, en el legislativo o donde quiera, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es cuál es el proceso, cómo están formadas las comisiones, quién está en cada comisión, y después se hace un acercamiento a cada uno de ellos, como les mostré el de la Corte, con perfiles viendo, están a favor, están en contra, quiénes les influencian, cuáles son los bandos políticos, cuáles son las alianzas que pueden haber, ¿no? Cuáles son las bancadas, cuáles son las alianzas posibles, quiénes son los asesores de cada bancada, ¿no? Para poder efectivamente tener claridad de qué escenario jugamos. Pero, como yo les decía, como el legislativo, como yo creo que en las cortes se mueve menos, pero se mueve, siempre están en transformación porque son parte de una sociedad que se mueve un montón. Estos mapeos no pueden ser, si quieren, mapeos estáticos, sino que tienen que ser mapeos dinámicos, mapeos que nos permitan efectivamente decir y ir midiendo la situación en cada momento. Por eso no mapeamos una sola vez. La primera vez decimos de esto que yo les mostré, quiénes son los asambleístas, en qué comisión está, qué postura tiene cada uno, ya les voy a mostrar unos cuadros como más complejos también que tengo, y posteriormente decimos también cómo van cambiando sus posturas, ¿no? En el tiempo. Entonces vamos midiéndolos, digamos, nosotras para esta ley tenemos 6 meses y lo que hacemos es medir al menos cada 2. O sea, tener una reunión, mirar un poco qué han dicho, si cambian, no cambian, porque, por ejemplo, en escenarios como los legislativos influencia un montón las peleas entre bloques. Les pongo un ejemplo, ¿no? Y las alianzas entre bloques. Entonces, por ejemplo, hay bloques que te dicen, esta persona de tal bloque está a favor de aborto por violación, pero nunca va a votar a favor porque la ponencia en la comisión la está haciendo este asambleísta que es de otro bloque y que es contrario. Entonces, todos estos, si quieren, detalles del contexto, de lo que sucede, tenemos que ser capaces de mirarlos para poder efectivamente tomar decisiones políticas y lograr que nuestra acción, sea de litigio, o sea una acción que se desprende de un litigio, o sea una acción de incidencia más amplia, pueda tener, si quieren, un mayor reconocimiento y pueda efectivamente cumplir con lo que se quiere hacer. Y hay otro tipo de mapeo que es importante hacer siempre en una corte, sea que estemos yendo a una corte, sea que estemos yendo a legislativo, se los voy a mostrar, solo denme un segundito porque tengo varios, que es el mapeo de argumentos. Lo que tenemos que mirar también es qué se está diciendo sobre el tema. ¿Y qué se está diciendo más allá de qué estamos diciendo solo nosotras o nuestros actores? ¿Por qué? Porque todo esto se hace en medio de un debate social y político, ¿no? Y los jueces de las cortes también son influenciados, por ejemplo, por este factor social y político. Menos que una asamblea, porque no les interesa los votos, porque no están buscando aceptación social, pero son influenciados igual por todo el debate. También tienen miedo, también tienen determinadas resistencias, y eso es importante tenerlo claro. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotras decidimos meter la acción de aborto por violación, habíamos pensado un montón si era mejor meter una acción de despenalización total o de aborto por violación. Y lo habíamos pensado ya en función del mapeo que ya teníamos. O sea, ya sabíamos que teníamos 5 jueces a favor de la despenalización total. Eso lo teníamos claro. Sabíamos que teníamos 5 jueces cuyas posturas estaban en contra de que el aborto sea considerado un delito en general. Y por supuesto pensábamos, esta es una oportunidad histórica para despenalizar el aborto, despenalicemos el aborto total. ¿Por qué decidimos ir por aborto por violación y no por aborto total? Porque comenzamos a tener un diálogo con estos jueces, a saber qué les importaba, qué les interesaba, qué les preocupaba, y a considerar también, si quieren, el contexto más amplio, no solamente a partir del mapeo, sino en general. Nosotras presentamos nuestra demanda en el 2019,
El 2000 todavía no había pandemia, así que ese no fue un factor que consideramos, pero el 2019, el 2020 para nosotros era año electoral. Y ese sí era un factor que teníamos que considerar. No podíamos presentarla después, si quieren, porque este año, en el 2022, se anuncia, si quieren, un cambio de la Corte. Entonces queríamos presentarla antes de que esta Corte cambie, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si van a venir magistrados más progres, menos progres, entonces había que presentarlo en esta Corte. Y esa era ya una decisión política, ¿no?, que habíamos tomado. Pero había que presentarlo en esta Corte y pensábamos justamente mejor despenalización total o no, y había que presentarlo ya, entonces teníamos el contexto electoral que teníamos que considerar. Y teníamos que ver quiénes eran, por ejemplo, los actores políticos de ese contexto electoral. Sabíamos quiénes eran los candidatos, cuáles eran más o menos sus posturas, quiénes tenían posibilidades de llegar, quiénes no, y cómo cada uno de estos candidatos se iba posicionando, qué importancia iba a tener para ellos el debate de aborto en este proceso legislativo. Pensando no en función, si quieren, solamente de los candidatos, sino de cómo ellos influencian a la Corte, ¿no? Y, por ejemplo, identificamos que una de las preocupaciones de la Corte era la defensa de la institucionalidad de la Corte. Ecuador tiene una, si quieren, historia de institucionalización constitucional muy reciente, ¿no? Hemos pasado por momentos súper fuertes, donde recién es hace unos 20 años que logramos tener una Corte Constitucional más o menos clara, más o menos establecida, con juristas, con gente que de verdad sepa de derecho. Y esto igual ha ido mutando, ¿no? Porque hubieron, en la época, por ejemplo, de Abdalá Bucaram, hubo una pichicorte que se llamaba, que era una corte construida así. Luego en la época de Correa también hubo muchos cuestionamientos a la corte, luego una corte de transición, entonces es reciente. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando hablábamos con los magistrados o con sus asesores o con la gente que nos permitió mapearlos, lo que nos decían es como sí están a favor de la despenalización total, pero tienen miedo de que esta decisión atente contra la institucionalidad de la Corte. ¿Cuál era la recomendación? Mejor vayan por aborto por violación, porque los que están a favor podrían votar en contra por este factor de la institucionalidad de la Corte en un momento electoral, donde tienes dos candidatos, el uno Guillermo Lasso, que es nuestro actual presidente, y el otro Rafael Correa, que también, como ustedes saben, ha tenido muchos cuestionamientos justamente por el tema de la institucionalidad, del respeto. Ese tipo de cosas son cosas que tienen que ser capaces de mirar en este mapeo de actores, pero además que tiene que complementarse con un análisis del contexto. ¿Qué pasa en mi territorio? ¿Cuáles son otros actores políticos importantes que podrían influir a esta corte, más allá de que esté en esta corte? Y después, ¿qué pasa en el debate social? Esto es súper importante. Este no es nuestro tampoco, pero también lo vamos a subir porque está súper bien hecho y es muy interesante. Este es del debate argentino, ¿no? En asamblea. ¿Cuáles son las exposiciones que hay y cuáles son los principales argumentos? Esto es súper importante para su acción jurídica, pero también para el diseño de la acción comunicacional y política que va a acompañar este litigio estratégico. ¿Por qué razón? Porque ya hemos hablado de que un litigio estratégico no solamente es una acción jurídica, uno puede tener la mejor acción jurídica del mundo, pero si no sabe presentarla socialmente, si no sabe comunicarla socialmente, puede perder ante la opinión pública y muchas veces incluso eso puede costar, si quieren, una derrota en las instancias judiciales o más políticas como la asamblea, ¿no? El ejemplo más claro es lo que yo les decía de despenalización total en Ecuador. Nosotras teníamos una corte con 5 magistrados que hubieran votado a favor, que tenían posturas a favor de despenalización total. Sin embargo, todo el discurso público, cómo se manejaba, el contexto político, influenciaban para que lo que podamos pedir y podíamos conseguir era despenalización del aborto por violación. Y entonces eso nos ayudó efectivamente a que podamos ver. Este es otro tipo de mapeo que yo creo que es muy, muy útil y muy interesante para el diseño de todas estas otras partes de una campaña de litigio estratégico. Y es un mapeo de argumentos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los argumentos jurídicos, por ejemplo, a favor? Los principales argumentos jurídicos que se están usando a favor. ¿Quiénes los usan? ¿Cómo están? ¿Cuáles son las frases destacadas? ¿No? Y en contra. Y después podemos hacer esto en el ámbito médico, podemos hacer esto en el ámbito psicológico, y esto nos permite no solamente, si quieren, hacer comunicación para nuestro litigio, sino a la vez saber qué tengo que fortalecer dentro de mi acción concreta con la cual yo estoy yendo a la corte.
Les pongo un ejemplo. Yo les decía, y ya le pasé varias cosas, varios amigos, para que ustedes miren los formatos y esto. Cuando uno piensa una acción, uno no piensa solamente la redacción de mi acción y ya la meto, sino todo el proceso de aprobación de esta acción. Entonces, si yo miro, cuando hago este argumentario, cuando miro, y hay una matriz también que les voy a mostrar, esta es aún más interesante. ¿Cuánta gente está hablando a favor de esto? ¿Cuánta gente está hablando en contra? ¿Cuál es el tema fuerte que está poniendo en debate? Por ejemplo, el movimiento en nuestro caso, antiderechos, ¿no? ¿Cuál es el tema fuerte que está poniendo en debate la gente que está en contra, ¿no? ¿Por qué nos sirve esto? Porque esto nos sirve para saber nosotras qué tenemos que fortalecer. Por ejemplo, los antiderechos ponen siempre en temas de aborto en debate el tema de la vida desde la concepción. Y ponen el feto, todas sabemos que esa es su estrategia fundamental. Y ahora traen genetistas, por ejemplo, que hablen de el genoma humano y de cómo el genoma se fortalece. Y ese es un discurso que científicamente cuando mapeamos tenemos que ver cómo impacta en los tomadores de decisiones a los cuales estamos yendo. Técnicamente es ciencia, entonces la gente dice, no, sí, pero mira que esto están diciendo los científicos, que el genoma, entonces que sí hay una vida, porque ya no te están hablando desde la religión. Entonces ellos también son muy hábiles para moverse con sus argumentos para efectivamente poder generar el efecto que quieren generar, que es este efecto de que la gente esté indecisa, de jalar a los indecisos, y porque a la gente que está convencida normalmente no se la convence, y de tener argumentos como más fuertes para que la población coincida con ellas. ¿Qué hacemos cuando nosotras hacemos este mapeo de argumentos y nos damos cuenta de esto? Lo que debemos hacer es también fortalecer eso. Entonces decimos, ok, ellos están llevando un montón de médicos genetistas, busquemos médicos genetistas que puedan ir también de nuestro lado, que puedan hablar a favor del derecho a la, que puedan hablar a favor de el derecho de las mujeres de interrumpir un embarazo, que puedan hablarlo desde la ciencia, que puedan tener esta perspectiva más científica. Entonces, les voy a mostrar esta otra matriz, aquí está, la estaba viendo, que sirven para justamente también mapear argumentos, ¿no? Entonces, perdón, ya me pasé de matriz. ¿Qué tenemos? El argumento. ¿Cuál es el argumento? ¿Quién lo formula? ¿Dónde circula? ¿Qué citas hay? ¿Y cuál es el link? ¿Esto qué les sirve a ustedes? Para tener una mayor, si quieren, visión de todo lo que está sucediendo en el proceso concreto que ustedes están llevando a cabo. Y eso les permite saber qué fortalecen, qué no fortalecen, qué otras cosas hacen y qué cosas no hacen. Esto también lo voy a compartir, entonces lo voy a dejar de compartir porque así no se ve muy claro tampoco. Entonces, por ejemplo, esto nos puede servir para tomar algunas decisiones políticas importantes. Yo les contaba la anterior vez que cuando nosotras pusimos la demanda en la corte, se pusieron además 7 demandas más. Con la mayoría de personas que pusieron las demandas, no con todas, porque también ese es otro factor, que no siempre vamos a actuar todas juntas y unidas, logramos coordinar qué argumentos ponía cada demanda. Una primera demanda, que fue una demanda que se presentó, si quieren, por varias organizaciones de mujeres, pero sin mucha coordinación con las otras. De ahí nosotras presentamos una segunda demanda en base a analizar esta y decir qué hay que fortalecer en esta y de ya tener diálogos para decir fortalezcamos esto. Y la tercera demanda se presentó también ya en un diálogo con nosotras y con ellas diciendo, a ver, ¿qué nos falta fortalecer? En este mapeo dinámico, ¿no? Vemos que esto le interesa, que esto no le interesa, se ha pronunciado sobre esto, digamos, en esta época en que nosotras estábamos haciendo el tema en la corte. Por ejemplo, un juez sacó un voto, una sentencia sobre violencia obstétrica. ¿Qué dijeron en la sentencia sobre violencia obstétrica? ¿Qué es importante? ¿Quién votó a favor? ¿Quién votó en contra? ¿Cómo posicionamos esto? Entonces hablamos con otras compañeras que pongan una tercera demanda que ponga en debate el tema de la violencia obstétrica, ¿no? La negación del aborto como violencia obstétrica. Luego vimos que salió otra sentencia sobre discapacidades, porque tienes además que mapear todo el tiempo al lugar donde quieres poner tu demanda, ¿no? En este caso nuestro, a la Corte Constitucional, pero podría ser a cualquier otra corte, ¿no? ¿Qué hace, qué produce, qué saca? Hay otra sentencia importante sobre discapacidades. ¿Qué dicen? Hablan de autonomía de las mujeres con discapacidad. Listo, metamos otra demanda sobre discapacidad. O metamos un amigos. Pensando un poco, si quieren, en los escenarios diversos
y en cómo estas estrategias pueden ser yendo más efectivas, ¿no? Y tratando siempre de pensar en múltiples escenarios para poder nosotras también tener múltiples, si quieren, estrategias de acción e interacción. Le voy a cerrar un poquito aquí, le voy a pasar todos los materiales a Evelyn para que los cuelgue, para que ustedes puedan mirarlos, familiarizarse. El mapeo de asambleístas que les mostré lo tenemos incluso más detallado. Por ejemplo, tenemos este mapeo general, pero tenemos otro donde dice la postura de cada uno, está a favor, está en contra, más o menos quiénes les influencian, un perfil como más amplio, y que lo puedan ver como en detenimiento. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran que podamos conversar sobre esto que yo les he expuesto y lo que expuso un poco Ariana. Creo que con este ejemplo práctico a veces queda mucho más claro la cosa, ¿no? Y genera más preguntas. Entonces les doy la palabra. No sé si alguno, alguna tiene alguna pregunta, algo que quisiera comentar sobre el mapeo, algo que le gustaría plantear, que faltó, que se tiene que mejorar. Pueden levantar la manita y les vamos dando. Ah, bueno, Marisol, ya. Le iba a levantar virtual, pero le levanté mejor en físico. Yo le tengo mucha fe a la sociedad civil, creo que muchas de las cosas obviamente ha venido desde ahí, que es la máxima preocupada de la situación, especialmente en estos temas de aborto y el tema también de embarazo y todo esto. Acá solo una consulta, cuando el escenario político es tan adverso que no puedes ir por ninguna de las tres recurrentes, ni desde legislativo, ni ejecutivo, ni judicial, ¿han tenido alguna estrategia como de repliegue hasta que la situación política cambie? No sé si me dio a comprender. Sí, Marisol, perfecto. O sea, yo creo que no podemos, es súper importante tener claro que no podemos necesariamente esperar a que la situación política cambie, sino que tenemos que causar ese cambio. La próxima semana vamos a hablar un poco de esta teoría justo del cambio. Pero la idea del mapeo sería cuando tú sabes cuáles son justamente el escenario complejo, qué cosas hay que hacer, tú puedes pensar la estrategia adecuada para ese escenario. Por ejemplo, hay muchas veces que hemos presentado acciones para perder. Sabemos que vamos a perder, ¿me entiendes? O sea, el objetivo de la acción, porque ya hiciste el mapeo y sabes que no hay posibilidad de ganar, es perder. Pero ¿por qué se presentan? Justamente para intentar mover un poco estos escenarios. Perdemos y nos vamos, por ejemplo, a Corte Interamericana. Y sabemos que en Corte Interamericana vamos a lograr ganar. Y vamos a lograr de alguna forma influenciar en ese, si quieren, escenario, ¿no? O hacemos otro tipo de acciones, no necesariamente litigios, sino que, y vemos en el mapeo mismo que sí puede llegar. Por ejemplo, todo el tema de las estrategias que se hacen en los contextos más adversos, muchas veces es ver qué sí le sensibilizaría a la gente. Y a partir de eso se comienza a sacar comunicación y se comienzan a hacer cosas que permitan modificar el contexto. La idea es pensar justamente cómo construimos las acciones en función del contexto que tenemos, con el objetivo también de modificarlo. Y eso es súper importante. No toda acción de litigio estratégico está hecha para ganar. Hay muchas donde lo estratégico es perder para lograr avanzar en otras dimensiones, ¿no? Comunicacional, de opinión pública, e ir a otras instancias legales, internacionales, que nos permitan justamente poner en debate lo que estamos haciendo. Que es súper importante siempre partir de este objetivo que tenemos, y si hay personas involucradas, que nosotros diríamos víctimas, ponerles en el centro, que ellas puedan ser las que decidan, ¿no? Y las que tengan una voz en el proceso estratégico, de tal forma que esta acción que hagamos no solamente esté hecha para transformar, si quieren, lo macro, sino también para en su vida generar reparación. Entonces, eso creo que es lo que podemos pensar un poco, Marisol. O sea, ¿qué tipo de acciones pueden hacer en contextos adversos y cuál es el objetivo de estas acciones? Porque siempre hay algo que podemos hacer para modificar esos contextos. Muchas gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta, comentario? Tenemos unos 5 minutitos todavía de tiempo. Xochitl,
Por favor. Sí, gracias. Buenos días todavía, creo que son. Buenos días, Ana. Yo nada más, digamos, un comentario, duda, pensando también en esta construcción del litigio estratégico. Bueno, lo vemos generalmente o lo pensamos mucho en estos temas que pensamos vayan a tener un impacto. Sin embargo, un poco a mí, por ejemplo, también pues de pronto pienso que algunas de estas herramientas también pueden llegar a ser útiles en mi caso, que ahorita estoy dedicada mucho más a la docencia, ya dejé un poquito el litigio, pero pensando en la formación de estos estudiantes, que a lo mejor en un nivel a lo mejor más pequeño, más micro, en los casos en donde estas estudiantes que van a ser futuros abogados, puedan pensar de esta forma ya también sus casos, ¿no? Un poco yo les he insistido y no sé cómo tu opinión, Ana, me gustaría pensar que estos abogados, estas nuevas generaciones también se formen con esta visión, no solamente en estos grandes casos estratégicos, sino que en su día a día vayan generando estos casos en estos temas y que estos enfoques de derechos humanos, yo les digo, es importante que empiecen a ver diferentes sus casos. Ya no es el caso aislado, ya no es un caso donde están representando a lo mejor a una víctima de violencia, ¿no? De violencia familiar o de violencia sexual, o sea, que no lo vean ya así de, ay, pues es el caso donde me contrataron o donde estoy siendo asesor de la víctima, o incluso a lo mejor estoy con el imputado, pero hay que ver más allá, ¿no? De esta visión tradicional como abogados. Entonces creo que a lo mejor, digamos, a lo mejor no en un nivel tan macro, pero pienso que estas herramientas quizás se puedan también ir utilizando en estos casos más pequeños, digamos, pero que vayan abonando a construir criterios, a construir, ¿no? Como cosas de este tipo. Digo, yo un poco lo estaba empezando a pensar y ahorita con lo que he escuchado con ustedes, digo, sí es necesario que estas nuevas generaciones también empiecen a tener ya este chip como desde que salen de la carrera, ¿no? Que empiecen a ver distinto la aplicación, el ejercicio del derecho. Entonces, bueno, era como este comentario que quería hacer. Gracias, Xochitl. Yo creo que es muy importante, verán. Yo una cosa que siempre digo cuando damos este tipo de cursos es que todo litigio debe ser estratégico, porque en todo litigio estamos peleando derechos de las personas, ¿no? Incluso el más penal, el más feo, ahí que veamos, el más administrativo, tiene en juego algo que nos pueda permitir transformar. Entonces, la idea sería efectivamente en todo litigio intentar hacer este mejor trabajo y además intentar tener herramientas más allá de lo jurídico. Yo creo que lo que hace muy bueno a un abogado es lograr tener este diálogo si quieren, disciplinario con otras personas que te permitan ampliar un poco la mirada. Y efectivamente, que cada caso que lleves pueda tener esta perspectiva estratégica que garantice la mejor reparación para la víctima, si es penal, si estás luchando este tipo de cosas, o que garantice lograr mayores derechos, o que garantice cualquier cosa. Creo que sí es importante usar estas herramientas en la mayor cantidad de casos. Y, por ejemplo, nosotras en Surcuna, que es donde yo trabajo, llevamos un montón de litigios específicos, ¿no? Sobre casos. Y en todos estos casos, lo mínimo que hacemos es mapear al juez, saber qué ha hecho, qué respuestas tiene, más o menos con qué argumentos darle, para poder también hacer un litigio que pueda ser exitoso. No siempre se logra, por supuesto, los jueces siempre nos van a sorprender, pero la idea es que eso te da una mayor seguridad y te permite construir justamente este litigio que puede ser más reparador. Y también ahí me parece que hay que retomar un poco lo que dices también, Xochitl, porque los pequeños precedentes también nos permiten llegar a grandes cosas. Entonces, muchas veces ir ganando en primeras instancias, cosas que consideramos chiquititas, nos va a permitir luego llegar a un precedente mucho más grande. Les pongo un ejemplo. Nosotras tuvimos un caso de acoso sexual. A esta chica, este hombre le mandaba mensajes y fotos de sus penes y cosas así, ¿no? Ese caso lo litigamos en penal, primera instancia. En primera instancia, lo condenaron al señor con varios argumentos. En segunda instancia, la corte dijo que no se había roto la duda razonable. Fuimos a casación. ¿Por qué fue importante ese caso, no? Porque en casación nosotras logramos que se amplíe, por ejemplo, el concepto de acoso sexual. Porque lo que había dicho el tribunal de segunda instancia es que no había acoso porque él no tenía ninguna relación de poder con ella, ¿no?
Y la Corte Nacional lo que dijo es que el acoso sexual, como estaba entendido en nuestra Constitución, tenía como un concepto más amplio. Entonces, lo que yo diría es, hay que pensar cada caso como un mundo, hay que hacerlo lo más estratégico que se pueda, y hay que pensar como estos pequeños casos también nos pueden ir permitiendo generar precedentes más grandes, ¿no? Para otros casos y para ir modificando justo la realidad. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario. No tengo a nadie por el momento con la manita levantada ni preguntas en el chat. No sé si vamos entonces, si no hay más preguntas o comentarios, Ariana o Ana, parece que todo les quedó muy claro. Son los comentarios acá en el chat. Pues perfecto. Muchas gracias entonces por la asistencia, por la atención. Mañana entonces vamos a hacer un trabajo pues de poner en práctica lo que mencionamos hoy, de lo que hablamos hoy. Y entonces les pido que por favor estén pues puntualitas, puntualitos para poder avanzar y aprovechar muy bien el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Ana, por la exposición. Magnífico todo lo que nos mostraste. Y bueno, pues entonces seguimos adelante. No olviden revisar el aula virtual para que también tengan presente los materiales que están allí. Muchas gracias y un feliz día y mañana nos vemos en la misma hora, mismo canal. Ya hasta mañana, compañeros, compañeras.